Buenas tardes, un saludo para todas y para todos. Vamos a tratar en esta charla de hoy el siguiente tema: Nietzsche y la crítica del contrato social como fundamento del Estado. Las teorías del contrato social, por lo menos desde Thomas Hobbes, pasando por John Locke, J.J. Rousseau, hasta Kant, asimilaron sociedad, sociedad civil y Estado. Ya en Hegel, sociedad civil y Estado y sociedad civil y sociedad política pues aparecerán delimitadas. Estas teorías trataron de explicar el origen de la sociedad, de fundamentar, ¿no?, del poder, de la autoridad, del Estado, de la vida política. Más precisamente, buscaron justificar la necesidad de la convivencia social misma. Para lograrlo, acudieron a la hipótesis del tránsito del ser humano desde un estado de naturaleza, originario, primigenio, hasta un estado civil, paso posible gracias a una mediación, el contrato social, o en otros términos, un acuerdo o un consenso entre individuos racionales que acuerdan cómo vivir en un estado político. Las teorías contractualistas fueron diversas y variadas e hicieron diferentes apuestas especulativas, como ha mostrado Norberto Bobbio en sus diferentes estudios. La más popular, sin duda, o una de las más populares, ha sido la de Thomas Hobbes. Este filósofo inglés, espectador de la guerra inglesa entre la corona y el parlamento, publicó en 1651 su famoso libro El Leviatán, donde básicamente exponía ideas que previamente, en 1642, había postulado en textos como elementos de la ley natural y civil que contenía su texto del Ciudadano a la vez. En El Leviatán, Hobbes describió de manera efectista la naturaleza humana, el hombre y sus pasiones. Postuló que hay tres razones básicas que mueven a los seres humanos al conflicto. La primera, el deseo de superioridad de unos sobre otros, la desconfianza mutua y el afán de honor, riquezas y autoridad. Esas son las fuentes de los conflictos. Pues bien, en el estado de naturaleza, ¿no? Como se sabe, es un estado de guerra permanente, donde el hombre es un lobo para el hombre, donde el más imbécil puede asesinar al más inteligente, pero especialmente es un estado donde se hace imposible la vida y la seguridad. Es un estado donde la muerte es omnipresente, o es una posibilidad omnipresente, pues el otro se convierte en una amenaza permanente sin ningún freno o contención. En fin, es el estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza, la vida misma no está garantizada y el progreso social se hace imposible. En Hobbes, es el miedo el que lleva a la necesidad de la vida en el Estado. O como ha dicho Agamben, el carácter político de la vida humana deriva de la posibilidad de la guerra. Hasta ahí Agamben. Para salir del estado de naturaleza, los individuos realizan un doble pacto, primero entre sí y luego entre ellos y una autoridad a la cual delegan el poder absoluto. Es gracias a esta autoridad como nace lo injusto y lo justo, lo bueno y lo malo, donde es posible delimitar, como diría Kant después, lo tuyo y lo mío, o lo tuyo de lo mío, donde se puede garantizar la libertad, la seguridad, la propiedad y la búsqueda de la felicidad, como diría después John Locke o la Declaración Americana de 1776, ¿no?, la Declaración de Virginia. En fin, es en el estado civil donde se hace posible la vida en comunidad, la satisfacción de las necesidades y el progreso espiritual y material. Así, el estado absoluto es un leviatán, en analogía con el monstruo bíblico. Un leviatán en la tierra, que impone el orden. Es un producto artificial creado por medio del contrato social o por la voluntad de los individuos, para garantizar la vida y la paz social. En el siglo XIX, en textos como Humano, demasiado humano, especialmente donde Nietzsche habla de una ojeada sobre el Estado, y en Más allá del bien y del mal de 1886, Nietzsche de manera fragmentaria hará algunas anotaciones sobre el Estado. Sin embargo, digamos que es en la genealogía de la moral de 1887 donde dará una célebre respuesta al origen de la socialidad. Respuesta muy distinta a la que habían ofrecido los teóricos de los siglos XVII y XVIII. Para Nietzsche, el origen de la socialidad puede explicarse como una disciplinización del ser humano. Esta disciplina implica
como dirá después Freud, una represión de los instintos. Hacer que el hombre sea sociable requiere hacerlo uniforme, sujeto a reglas. La sociabilidad fue posible si se acude a la antropogénesis gracias a la conciencia, al nacimiento de la conciencia, ¿no? Esta, a su vez, la conciencia, nació de la relación del hombre con el mundo exterior y de la necesidad de comunicación que tenía el hombre para poder sobrevivir, ¿no? Para su supervivencia, tal como sostiene Nietzsche en La Galla Ciencia. En fin, la conciencia, como la verdad, el conocimiento, en Nietzsche está en el servicio de la vida. La conciencia permite la intercomunicación humana y exige, supone, desde luego, la comunidad. Es en la conciencia donde está lo común y de hecho lo menos relevante, dirá Nietzsche, del ser humano. Ahora, ¿cómo se logró que el hombre adquiriera la llamada conciencia moral? La explicación a esto resulta bastante tenebrosa, ¿no? La adquisición de la conciencia moral solo pudo ser posible gracias al dolor, a la práctica de ciertos actos de barbaridad, de barbarie, pues el dolor constituye el instrumento más efectivo de la mnemotécnica o de la adquisición de memoria, ¿no? Tal como decían los maestros sádicos, la letra con sangre entra. Gracias a la barbarie, el individuo no olvida lo que debe hacerse. Solo así se arraiga el sentimiento de responsabilidad en el ser humano, de hacerse responsable por las consecuencias de sus actos. La sociabilidad se construye haciendo memoria. Por eso son la fe y la autoridad las fuentes de la conciencia moral, de ese deber de responsabilidad, dirá Nietzsche en El nacimiento, en El caminante y su sombra. En la conciencia así constituida, en el individuo así subjetivado, se origina la obligación, el deber, la responsabilidad. Solo así el individuo aprende a medir sus actos, a temer a sus consecuencias. En esta conciencia están los parámetros de la acción, el canon de comportamiento o lo que el pensador también llama la racionalidad. Por eso dice Nietzsche, hay la razón, la seriedad, el dominio de los afectos, todo ese sombrío asunto que se llama reflexión, todos esos privilegios y adornos del hombre, qué caros se han hecho pagar, cuánta sangre y horror hay en el fondo de todas las cosas buenas. La razón, pues, tiene también un origen escabroso, macabro. Ser racional, medido, prudente, es justamente actuar para hacer posible la convivencia. Es haber inoculado la mala conciencia, que nos dice cómo actuar para poder coexistir. En la consolidación de la memoria, de esos contenidos que el individuo no debe olvidar y que deben servir y que debe seguir, contenidos que debe seguir para poder vivir en comunidad, juega un papel relevante el castigo. Este no es solo una venganza individual de la comunidad hacia el individuo, ¿no? Porque si el individuo atenta contra la sociedad lo castiga por medio del derecho penal, el ostracismo, la expulsión, etc. Entonces el castigo no es solamente una venganza de la sociedad contra el individuo, sino que el castigo es una forma de prevenir futuras infracciones. Es lo que los penalistas llaman prevención general. El castigo es un espectáculo donde a partir del sufrimiento de unos se les muestra a los otros, a los asociados, lo que no deben hacer. Así, el castigo refuerza la socialidad, pues invita a los demás miembros de la sociedad a que actúen cautamente para que no sean igualmente castigados. El miedo al castigo termina manteniendo el orden y la estabilidad social. Por eso dice Nietzsche, en todo lugar en que se anda a la búsqueda de la responsabilidad, suele ser el instinto del querer castigar, ¿sí? Y juzgar el que anda en su búsqueda. Hasta ahí. Tenemos entonces que el dolor es la base de la memoria, de la adquisición de la conciencia moral, de la responsabilidad para hacer posible la vida social. Dice Nietzsche, con la ayuda de tales imágenes y procedimientos, es decir, el castigo, el dolor, se acaba por retener en la memoria 5 o 6 no quiero, o más bien cosas que no debo hacer, ¿no? Respecto a los cuales uno ha dado su promesa con el fin de vivir en las ventajas de la sociedad. Hasta ahí Nietzsche. Implica prometer,
el cumplimiento de las normas que hacen posible la convivencia del rebaño dentro del Estado. Ya que el hombre es un ser de promesas, pues implica prometer que se va a ceñir a las normas sociales y que no va a violentar la coexistencia común. Por eso, las leyes penales, esas prescripciones de la conducta impuestas por el Estado para hacer posible la vida en común, son herramientas contra nuestra inevitable capacidad de olvido y buscan mantener presentes unas cuantas exigencias primitivas para la convivencia. Es decir, que las leyes penales nos recuerdan que debemos comportarnos bien, que debemos seguir las reglas para no dañar la comunidad política. Por eso Nietzsche sostiene en Ecce Homo de 1888 que él por primera vez presenta la crueldad como uno de los más antiguos y más necesarios fundamentos de la civilización. En Más allá del bien y del mal, ya había dicho Nietzsche lo siguiente: casi todo lo que nosotros denominamos cultura superior se basa en la espiritualización y profundización de la crueldad. Esa es mi tesis, dice Nietzsche. Schopenhauer había sostenido que el Estado es ese total de todos los egoísmos individuales, donde se ha depositado los derechos de cada uno en manos de un poder infinitamente superior, de una autoridad, diríamos, o del Leviatán de Hobbes, de tal manera que es posible que queden en las tinieblas la perversidad de muchos y la ferocidad de todos, de que todo eso quede al margen para poder vivir en comunidad, o que todo eso sea subyugado o reprimido, ¿no? Es decir, la vida en comunidad implica y exige la represión. Esta es también la idea de Nietzsche y de Freud en El malestar y en la cultura, como es bien sabido. Por eso la consecuencia que saca Nietzsche de sus hallazgos genealógicos es la negación del contractualismo. No existe ese tal contractualismo como lo ha postulado la filosofía política, ¿no? Veámoslo un poco mejor. Para Nietzsche el Estado surge cuando una horda cualquiera, fuerte, guerrera y organizada y con capacidad de organizar, se lanza sobre un pueblo nómada, desorganizado y lo amolda bajo sus parámetros. Son los pueblos más fuertes, conquistadores, quienes teniendo capacidad racionalizadora, diríamos, somete bajo sus instituciones y formas sociales preestablecidas a otros pueblos más débiles. En la genealogía de la moral, sostiene Nietzsche, el Estado más antiguo apareció en consecuencia como una horrible tiranía, como una maquinaria trituradora y desconsiderada, y continuó trabajando de ese modo hasta que aquella materia bruta hecha de pueblo y de semi-animal no solo quedó por quedar bien amasada y maleable, sino por tener también una forma, es decir, de una comunidad más fuerte o de un pueblo más fuerte que amolda bajo sí, bajo sus parámetros y sus reglas sociales, amolda a un pueblo más débil. Y concluye: así es como en efecto se inicia en la tierra el Estado. Yo pienso que así queda refutada aquella fantasía que le hacía comenzar como un contrato o con un contrato. Quien puede mandar, dice Nietzsche, quien por naturaleza es señor, es fuerza, es conquistador, ¿no? Es fuerte, conquistador, quien aparece despótico en obras y gestos, ¿qué tiene él que ver con contratos? Hasta ahí Nietzsche. El Estado, pues, es una organización racionalizada, una concreción de dominio dotada de vida, el más frío de los monstruos fríos, dirá en el Zaratustra, en la que las partes y las funciones han sido delimitadas y puestas en conexión, es decir, el Estado racionalizado. Como puede verse, hay aquí ideas que serán desarrolladas posteriormente por el genio histórico sociológico de Max Weber, quien fue influido profundamente por Nietzsche. Nietzsche no fue, como se sabe, anarquista, pero sí llegó a pensar que en la aniquilación del Estado se encuentra una posibilidad más elevada de la existencia del individuo, ¿no? Como vamos a ver. Nietzsche consideraba que el exceso de Estado atentaba contra el individuo y alcanzó a visorar que en el socialismo el Estado sería un gran pulpo, una especie de jaula de hierro que controlaría todos los aspectos de la vida humana. Por eso pensaba que el Estado era más bien un medio, un instrumento, y que el individuo debía ser la meta. La negación del contractualismo por Nietzsche encaja en su dura crítica al Estado moderno y a la democracia. También supone un desconocimiento de los mecanismos constitucionales e institucionales del Estado de Derecho que precisamente permitieron proteger al individuo del abuso
del poder y de la autoridad de los gobiernos. Es decir, Nietzsche aquí realmente pasa por alto que justamente en el nacimiento del Estado moderno y en ciertas instituciones democráticas, lo que se ha tratado de proteger es justamente a ese individuo, tratado de proteger del poder despótico, del abuso del poder y de la autoridad de esos monarcas. Entonces, esa lectura de Nietzsche no se comprende, por otra parte, sin su dura crítica a la metafísica occidental y a sus derivadas construcciones ideales, que inventaron un más allá como reacción y temor al más acá. O como diría Saramago, se inventaron un más allá para calumniar al más acá. Por eso, detrás del Estado no está el apacible consenso idealista, sino la crueldad material más brutal. Por lo demás, si uno de los papeles de la filosofía consiste en la problematización de la tradición, es claro que el contractualismo contiene varios problemas sin resolver. Si atendemos con Ortega y Gasset en su prólogo para los franceses de su famoso libro La rebelión de las masas, si atendemos con Ortega en que una sociedad no se constituye por acuerdo de voluntades, al revés, todo acuerdo de voluntades presupone ya la existencia de una sociedad, de gentes que conviven, y el acuerdo no puede consistir más bien sino en precisar una u otra forma de esa convivencia, de esa sociedad preexistente. Es decir, que cuando surge un acuerdo, realmente uno está acordando son ciertas cosas para determinar cómo va a vivir, ciertos modos, modalidades, la creación de ciertas instituciones, el seguimiento de ciertas reglas, pero no más. Entonces, es claro para mí entonces que el contractualismo, aún aceptado como hipótesis normativa para la vida social, cabe en una petición de principio, en un argumento circular, donde precisamente se intenta explicar el origen de la sociedad, por una sociedad que termina siendo ya presupuesta, ¿sí? Y que hace posible ese mismo consenso. Por lo demás, hilando más fino, si todo acuerdo presupone alguna forma de interacción social, que son formas asimétricas por lo regular, un lenguaje es presupuesto también. Es decir, el acuerdo presupone ya un lenguaje, alguna forma de interacción, cierta comprensión entre los hablantes. Entonces es evidente que presuponemos cierta existencia de la sociedad. Entonces aquí arribamos entonces a un problema básico que es el siguiente. ¿Qué fue primero? ¿La conciencia, el lenguaje o la comunidad? ¿Sí? ¿O son estos cooriginarios? ¿Son los tres fenómenos cooriginarios? Estas preguntas nos lanzan a cuestiones de la antropología, la teoría evolutiva, la neurociencia, etc., con lo cual caemos en un nuevo abismo. Por eso suponer que el contrato social permite fundar la sociabilidad es poner la carreta delante de los bueyes o la carreta delante del caballo. La necesidad del contrato social, digámoslo, es un postulado de la razón práctica y el ingreso a la vida estatal es, como aceptó el mismo Immanuel Kant, un mal necesario. Nietzsche no discutió estos problemas en esos mismos términos, pero sí fue consciente de que las ficciones, las ilusiones e incluso esa fantasía de la que él habla eran necesarias para la vida. Ahora, ¿cuál sea el futuro del Estado? No lo sabemos. Lo cierto es que hoy es, junto con la democracia, una de las instituciones más cuestionadas de la modernidad. Y es cuestionada justamente por su incapacidad de garantizar una vida digna para todos sus asociados. Muchas gracias.